examíname y revélame los comportamientos viciados. En el nombre de Jesús. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, oh, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas de volver al camino donde un día caminé, Dios, háblame. Iglesia, dile a la persona que tienes a tu lado: sé una persona saludable. Y yo no estoy hablando de saludable del cuerpo, del físico, de que hagas deporte, de que comas bien. También hay que hacerlo. Estoy hablando de saludable del alma, de las emociones y de nuestro comportamiento. Y resulta que en estos días una amiga puso una imagen en su celular, y quiero que Comunicaciones me la comparta, por favor. Y cuando yo vi esa imagen, yo dije: oh, por Dios, esa soy yo. Eso es lo que a mí me pasa. ¿Y quién se puede identificar un poco conmigo? Entonces, ¿cómo creo que digo las cosas? Así súper dulce, a lo Barney, amiguitos. O como la gente recibe lo que yo estoy diciendo, Godzilla. ¡Ah! Y cuando yo vi eso, yo dije: Dios mío, esa soy yo. Y Dios me dijo, empecé como a reflexionar en eso porque me sentí completamente identificada. Y a veces tenemos comportamientos viciados que ni siquiera sabemos que estamos haciendo las cosas, y que eso está generando un mal ambiente en nuestro entorno. Estamos teniendo comportamientos que son tóxicos, totalmente tóxicos, y esto se ve reflejado en nuestro entorno familiar, en nuestro trabajo, en la iglesia. Se ve reflejado en todas las áreas en donde nosotros nos movemos. Y esta noche quiero que te hagas un autoexamen. Cuando yo comience a desarrollar, no pienses en tu vecina. No pienses que eso debió haberlo escuchado fulanito. No, examínate tú. Y si hoy lo estás escuchando, es porque lo necesitas. Y entonces quiero hablarte de una historia en la Biblia, de una familia muy tóxica. Una familia que tenía realmente problemas de comportamiento, así como los he tenido yo. Y vamos a 1 Samuel 1:2. Y dice: Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecer sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los hijos de Eli. Vamos al versículo 4. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, Ana, aunque le amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba
escúchame esto. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año le sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. En otra versión dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido hijos. Y aquí vemos a una familia con un conflicto realmente tormentoso. Dos mujeres conflictivas. No voy a decir que una era peor que la otra, porque las dos tenían problemas. Normalmente siempre nos inclinamos a decir, no, Penina la víctima y Ana la victimaria. No, realmente las dos tenían problemas. Resulta que cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, crecemos en un entorno social. Y ese entorno social forma en nosotros el comportamiento y la conducta. ¿Cómo así? Resulta que cuando en ese transcurso de la vida hasta el día de hoy, tú has sufrido heridas, trastornos, has sufrido tal vez un abuso, tal vez has sufrido el rechazo, tus padres te han abandonado. Y muchas cosas pueden haber sucedido en el transcurso de todos estos años. Y esas heridas que no fueron resueltas, que no fueron sanadas, empiezan a determinar el comportamiento y la conducta que tú tienes en tu vida. Por eso normalmente las personas tienden a decir, no, es que yo soy así, de malas. Yo soy así, así nací, así me crié y así voy a estar y no voy a cambiar. Pero resulta que eso no es cierto. Eso es una completa mentira y es simplemente una justificación. ¿Sabes por qué? Ese es el resultado de las cosas que te han sucedido. Y Penina era una persona rencillosa, era contenciosa, provocadora e hiriente, envidiosa, compulsiva y malgeniada. Penina, en un contexto como en el que ella estaba y en un comentario bíblico que leí, ¿sabes qué decía de Penina? Que era una mujer insolente. Y me dio por buscar que era insolente. Y dice que habla u obra con falta de respeto, lo cual resulta ofensivo. Esa era Penina. Pero Ana era una mujer amargada, depresiva, frustrada. Era una mujer con autoconmiseración. Qué pesar de mí, me tengo que soportar a esta fastidiosa. Y este no es un tema sexista. Este es un tema para los hombres y para las mujeres, porque todos en el transcurso de nuestra vida hemos sufrido acontecimientos y tenemos comportamientos y conductas viciadas. Entonces tú dirás, no, esa no soy yo envidiosa, yo rencillosa, no, esa no soy yo, esa es fulanita de tal. Pero te quiero decir, esa era yo. Esa era mi radiografía. Si tú querías conocer a Lorena, esa era Lorena. Esa mujer tóxica. Tú no has escuchado cuando alguien dice que, uy, no, es que esa persona es tan difícil. ¿Quién se siente identificado? Yo me siento identificada. Y yo decía, de mí decían, uy, no, es que es tan difícil. Qué cansancio, qué pereza. Esa era yo. Y tal vez usted no se identifique con Penina, tal vez usted se identifique con Ana. Ay, pobrecita yo, es que me ha tocado tan dura, siempre he estado sola, mis papás me abandonaron, es que es que el jefe, es que mi tía, es que mi mamá, es que mi esposo, y todo, tú eres la víctima. Tú eres esa víctima que todo el mundo te hace todo y tú no haces nada. Y un día estaba súper cansada. Y tenía hambre, cansada, sueño, tenía todo. Y entonces me monté al carro y mi esposo me pregunta, amor, ¿cómo estás? Y yo le digo, ay, no, estoy súper cansada y tengo un hambre. Y él me dice, entonces no te hablo. Y yo, ¿y por qué?
Porque es que cuando usted tiene hambre, cuando usted tiene sueño, cuando usted está cansada, se devora a todo el mundo. Y yo, ¿yo? O sea, sí, señora, usted cuando tiene hambre se pone de mal genio, es irritable, todo el mundo tiene la culpa de todo. Y yo, oh, por Dios. Pero cuando a ti te dicen esas cosas, tú dices, no, eso yo no lo hago, esa no soy yo. Pero resulta que me fui pensando en eso y me quedé súper indignada, obviamente. Y cuando llegué a mi casa, yo empecé a ver escenas. Y yo llegaba a mi casa y súper cansada, y los zapatos todos tirados de los niños. Y usted, ¿por qué no hizo? Recoja, y usted haga esto, y usted haga lo otro. Uy, una cansona total. Y empecé a notar que tenía comportamientos viciados, comportamientos que hacían parte de una problemática en mi vida y en mi interior. Pero solamente uno se centra en sacar excusas. Es que me hicieron esto, es que yo soy así porque, o es que yo estoy cansada, o es que yo tengo hambre, o es que, excusas. Familia, excusas. Lo cual quiere decir que las excusas es igual a mentiras. Y esas mentiras te las mete el diablo. ¿Sabes por qué? Porque es la manera de disculpar y justificar tu comportamiento. Y esas mentiras tú te las crees, y por eso te sigues comportando como te estás comportando, porque tú crees que es razonable, que eso es justificable. Hoy aprendí algo. Dice que los comportamientos del ser humano están fijados por el contexto que los rodea, o por el contexto que nos tocó. Vuelvo y lo repito. Los comportamientos del ser humano están fijados por el contexto que les tocó, o por donde les tocó criarse. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿dónde nací? ¿Cómo me crié? ¿Quiénes eran mis papás? ¿Quién me crió? ¿Mi abuela, mi tío? ¿O solo me tocó? ¿Quién es tu familia? ¿De dónde es tu familia? Y todo ese contexto que te rodeó te influenció a lo que tú eres hoy. Ese es el resultado. ¿Tú quieres echarle la culpa al hambre como yo? ¿O quieres echarle la culpa a tu jefe porque es horrible? ¿O quieres echarle la culpa porque fuiste abusada o abusado? Y resulta que esos son solo excusas. Creciste en un hogar disfuncional, te tocó trabajar desde muy pequeño, o tus papás eran alcohólicos y por eso hoy dices, no, es que yo veo porque mi papá lo hizo, porque mi abuelo lo hizo, o porque eso fue lo que me enseñaron. O sufriste rechazo, te tocó una crianza difícil, te maltrataron, sufriste y fuiste de una familia de muy bajos recursos. Resulta que esos comportamientos solamente hacen parte de la naturaleza pecaminosa. En Gálatas 5:20 la Biblia nos menciona cuál es esa naturaleza del ser humano, cuál es ese comportamiento viciado, esas emociones que no fueron resueltas, esa herida que quedó ahí quieta, que no se sanó, se convirtió en una emoción. Esa emoción se convirtió en un comportamiento, y ese comportamiento se convirtió en tu personalidad. Y por eso dices que eres así o que tú naciste así, pero eso no es cierto. Entonces, en Gálatas 5:20, Dios nos dice que la naturaleza pecaminosa con la cual vivimos, con la cual estamos, y nos describe completamente, dice que es una naturaleza de nuestra carne. Quiere decir que tus emociones están controlando tu ser, están controlando tus reacciones. Y estás en un trancón. Y estás en un trancón por 2 horas. Tienes hambre y llegas a tu casa y destruyes todo lo que encuentras en el camino. O mira este ejemplo. Un día estábamos mi esposo y yo en un restaurante.
Y resulta que había mucha fila para encontrar parqueadero. Y un señor estaba hace mucho rato esperando un puesto. Y por fin se le dio. Salió una señora y el que estaba esperando el puesto arrancó. Y en ese momento se le cruza una señora y se mete. Y ese señor perdió el puesto. Y se irritó tanto, pero se fue. Y yo dije, ay, qué pesar de ese señor. Todo lo que esperó y le quitaron el puesto. Cuando al rato ese señor aparece con una roca de este tamaño y se la tira al parabrisas del carro de la señora que le quitó el puesto. ¡Tras! Y le rompió todo el parabrisas. Y cuando yo estaba desarrollando este tema me acordé de esa historia. Familia, no está mal que tú sientas o tengas la emoción del enojo. Somos seres humanos. No está mal el sentimiento como tal. ¿Sabes qué está mal? Dejarte controlar de él y que se convierta en una acción. Porque esto, ¿sabes? Se convierte como en un veneno que va destruyéndote a ti. Y un joven que estudió medicina en la de Antioquia empezó a tener comportamientos depresivos. Y él empezó a decir que antes de los 30 años se iba a suicidar. Y ya estaba en lo último de su carrera, pero con estos comportamientos suicidas no permitieron que él pudiera graduarse. Entonces él, muy amargado y muy frustrado por todo lo que pasaba en su vida, armó un veneno y se lo tomó. Y él sabía, como era médico, sabía que debía tomarse para que fuera letal, para morirse. Y se lo tomó. Pero este veneno no hacía efecto hasta dentro de 3 o 4 días. Él sabía que no se iba a morir de una, sino que se iba a morir a los 3 o 4 días. Y cuando él le contó a su mamá, lo llevaron a urgencias. Y allí en cuidados intensivos lo sacaron y lo llevaron a cuidados especiales. Y su mamá, doctor, se puso mejor. Lo sacaron de cuidados intensivos y le dijo, no señora, él no se va a recuperar, él se va a morir. Porque el veneno que se tomó va a ir poco a poco dañando y destruyendo órgano por órgano hasta que su cuerpo colapse y muera. Y esto va a ser en 3 o 4 días. Lo sacamos es para que se despida de toda la familia. Y esto hace el veneno, hace el síndrome del fumador. El que fuma no se mata solamente él, sino que mata a los fumadores pasivos que están alrededor. Y eso es lo que hace tus comportamientos viciados. No te dañas solamente tú, sino que dañas tu entorno familiar, dañas a tus hijos, dañas el comportamiento en el trabajo, aún dañas a las personas que te rodean dentro de la iglesia. Entonces el primer punto del que estoy hablando es: identifica tus emociones. Identifica tus comportamientos viciados. Elcana y su familia subían cada año, dice la palabra, al templo a ofrecer sacrificio. O sea que era una familia que iba a ofrecer al Señor su adoración, iba a ofrecerle un sacrificio. Y cada año hacían lo mismo. Lo que me llama la atención, ¿sabes qué es? Es que cada año que hacían lo mismo, nunca pasaba nada. O sea, siempre era todo igual. Penina atormentaba a Ana. Ana lloraba, depresiva. Y Elcana, me imagino, Señor, te presento este sacrificio por paz para mi familia. Y nunca pasaba nada. Cada año hacían lo mismo, pero no generaba una transformación en esa familia. Eso era simplemente un evento más en la agenda de ellos. Eso era simplemente algo rutinario en lo que a ellos se les convirtió la ida al templo de Dios. Y yo me imagino el cuadro: Penina subiendo al monte de Dios y Penina, usted no tiene hijos, vea, yo sí. Y la otra, ay Dios mío, ¿por qué no me quitas a Penina? Yo me imagino que el cuadro era así. Y no pasaba nada. ¿Sabes por qué no pasaba nada? Porque era algo simplemente rutinario y religioso.
ahí no había poder, ahí no había transformación, ahí no había vidas cambiadas, porque no habían corazones dispuestos, porque ellas justificaban, me imagino, todos sus actos, y no había un corazón dispuesto para con Dios. No podía pasar nada. Y a veces nos convertimos en eso. La iglesia, un chulo más a la agenda, porque me toca ir o porque me obligaron a venir, o porque simplemente me gusta, me siento bien y hace parte de lo que yo hago diariamente. Pero no genera un cambio, una transformación, porque no eres radical, porque no dispones el corazón tal vez como debía hacerlo. Pero toda historia me gusta, toda historia tiene un punto de giro. Diga, toda historia tiene un punto de giro. Y me gustan los puntos de giro. En las películas, en los dramas, en todo, me gustan los puntos de giro. Y esta historia no se queda atrás. En 1 Samuel 1:9 dice: una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y se fue a orar. Diga, se fue a orar. Ok. Ana, con profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, mira mi dolor y contesta mi oración. Y si me das un hijo, entonces te lo devolveré. Ana hizo algo diferente. Ana fue la encargada de marcar el punto de giro en esta historia. Tú eres el encargado de marcar el punto de giro en tu vida. Eso no lo va a hacer por ti nadie. Eso lo tienes que hacer tú. Nosotros somos los encargados de darle giro a nuestra historia, a nuestro presente. Nadie más puede ser responsable de eso. Y Ana fue sincera con Dios. Ella dice que derramó su corazón, y Ana oró, y Ana reconoció cuál era su problema. Y Ana dijo: Señor, y estoy llorando amargamente porque me duele no tener hijos, porque yo estoy así. Ana reconoció su problema. Reconozcamos cuál es nuestro problema. Seamos sinceros delante de Dios. Ana no se fue a orar: ay Señor, extermina a Penina, no me la aguanto más. No, Ana oró: Señor, mira mi condición, necesito que me ayudes, necesito que hagas algo por mí. Y hizo un voto. Entonces Ana fue radical. Ana se comprometió con Dios. Y Ana fue radical. Ana dejó la religiosidad y la rutina a un lado y fue radical. Y el segundo punto es: deja atrás el pasado y sé radical. Y la única excusa que tú puedes tener para ir al pasado es una sola, y es para perdonar. El único derecho que tú tienes para ir al pasado es para perdonar. Y ahí me voy a detener. Y vas a decir en estos momentos, tal vez te vas a acordar de las circunstancias difíciles y vas a recordar lo que te hicieron, pero para perdonar, pero para sanar. De nada sirve que estés recordando simplemente para excusarte. Ana no se centró en su penina. Ana no se centró en lo que a ella le hacían, se centró en ella. Y eso es lo que Dios quiere. Dios nos ha dado autocontrol o dominio propio. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos hagamos responsables de nuestros propios actos y dejemos de echarle la culpa a los demás de las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Y es que a mí no me pasa esto, no me pasa lo otro, simplemente porque alguien tuvo la culpa. No, yo reconozco. Yo reconozco. Ay, como nos duele decir eso, ¿cierto? Yo reconozco. O sea que el punto 3 es: ve, ora, sé sincero con Dios. Sé sincero con Dios. Y en Hebreos 12:2, el escritor de Hebreo nos dice
Esto, mira, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar. Quitémonos ese bulto que llevamos en nuestra espalda, quitémonoslo, ese pasado, esa falta de perdón, quitémonoslo, esos comportamientos viciados. ¿Sabes qué es lo único que puede depender del ser humano? Su conducta. Según los psicólogos, la conducta es lo único que el ser humano puede transformar. Y hoy escuché algo tan particular y me dijeron, los cristianos, por eso los cristianos dan un giro de 180 grados en su conducta. Y yo dije, sí, ¿sabes por qué? Porque hay un Dios que transforma, porque hay un Dios que restaura, porque hay un Dios que libera, porque hay un Dios que te dice, sí, yo puedo con tu herida, sí, yo puedo cambiar tu pasado, tu presente, para proyectarte hacia un futuro. No más excusas, familia. Y todo esto, hay una clave, y es la oración. En Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y en Mateo 26:41 dice, mira esta clave que nos da Jesús: velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Y cómo así que para que no entres en tentación? Sí, ¿sabes qué? Podemos sentir enojo, podemos sentir lástima, podemos sentir, pero cuando eso pasa a la acción, se convierte en pecado. Cuando eso pasa a la acción, se convierte en pecado. Entonces Jesús dice, ora para que no caigan en esa tentación. Entonces yo no voy a orar, Señor, que no me vuelva a dar hambre, para que no me irrite y no grite a mi esposo, a mis hijos, a todo el que me rodea y a todo el... No, yo no debo de orar que porque no me dé hambre. Eso es algo natural del ser humano. Es algo natural del ser humano que podamos estar cansados. Yo debo orar, Señor, ayúdame a ser consciente de mis comportamientos y a poder desarrollar ese dominio propio. Amén. Pero la clave de todo esto es este año la palabra profética fue victorias extraordinarias. Y yo no entendía por qué Dios quería que hiciéramos un énfasis en la sanidad interior. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Atentos a esto. Dios me habló y me dio este versículo y me explicó que la conclusión de todas estas 2 semanas que hemos tenido de sanidad interior es una. Y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas. ¿En qué? En todas las cosas que hagas y que tengas paz, así como prospera tu alma. O sea, familia, el que tu alma sea un alma sana es el detonante para alcanzar tu victoria extraordinaria. Ese es el secreto, esa es la revelación. Vete con eso, iglesia. Ve a tu casa con esto y di, tengo que ser una persona saludable en mi alma, porque es el primer paso para venir y alcanzar nuestras victorias. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Es un equilibrio. No se puede la una sin la otra. Jesús nos enseñó que eran las dos. Entonces son las dos. Yo te invito en esta noche, cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor, tú todo lo haces nuevo, tú todo lo transformas, tú todo lo cambias. Y podemos pedir, Señor, cámbiame, ayúdame. Pero si no hay un corazón dispuesto, si dejas la religiosidad a un lado, si dejas las excusas, si dejas el pasado atrás y dices, yo reconozco, Señor, que necesito ser transformado mi comportamiento. Deja esos comportamientos viciados que hoy has reconocido y que tal vez Dios te ha mostrado. Y di, Señor, tú todo lo haces nuevo. Todo, Señor. Dios, te entrego
mis cargas, te doy mi aflicción. Vengo a ti quebrantado, necesito tu paz. Cuando el mundo se acaba, tus promesas no fallarán. Corro a ti porque en tus brazos hay seguridad. Dile, Señor, tú todo lo haces nuevo. Haz nuevo mi alma, mi corazón. Transforma mis comportamientos, Señor, en esta noche. Todo haces nuevo, haces nuevo. Mira, con esto terminamos. Cuando Ana sanó su alma y su corazón, se volvió una mujer fértil. Se volvió una mujer, tuvo hijo, sí quedó embarazada. Y después de Samuel tuvo 5 hijos más. Esto me da a entender, y Dios me explicaba, que cuando tú sanas tus emociones, cuando tú sanas tu alma, te conviertes en una persona fértil que da fruto. Amén. Entonces, Señor, en esta noche te entregamos nuestro corazón y nuestra alma. Sánala, Señor. Tú eres quien trae, Señor, esa restauración. Ayúdanos a ser personas saludables, que tenemos comportamiento de unos hijos tuyos. Señor, que damos frutos, esos frutos del Espíritu Santo. Y que por esa, y como consecuencia de eso, vendrá esas victorias extraordinarias y vendrá esa fertilidad a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fue por amor que heredé tu verdad, tu gracia en mi ser me da libertad. No importa ya a dónde iré, si tú, Señor, abriste el mar.
luz del mundo y mi salvador. Damos honor.